Muy bien, seguimos con nuestra clase de hoy. Definición de literatura, tercera parte. Nosotros veníamos hablando acerca de las características de los textos ficcionales y de los no ficcionales. Y entonces llegamos a la conclusión de que a los textos ficcionales también los denominamos literatura. ¿Qué es la literatura? Eso, justamente. ¿En qué consiste? En este conjunto de textos ficcionales que tienen, dijimos, intervención de la subjetividad, de la imaginación, la creatividad, y que su finalidad es una finalidad estética y no necesariamente práctica. ¿Cómo llegamos a esta definición? Miren, les muestro. Nuestro cuadro en este momento está así. Y si seguimos la línea amarilla, vamos a construir nuestra definición de literatura. ¿Qué sería la literatura? Un texto ficcional en el que predomina la subjetividad, la imaginación, la creatividad de un autor y cuya finalidad es estética y expresiva. A eso le llamamos literatura. Y acá les dejo la definición completa de literatura, ¿sí? Para que ustedes puedan anotar. No hay un espacio en el cuadrito para anotar esto. Van a tener que escribirlo del lado de atrás de la página, ¿sí? Pero es muy importante que ustedes lo tengan. ¿Qué es la literatura? Y ahí viene la definición. Textos ficcionales en los que intervienen la subjetividad, la imaginación y la creatividad de un autor y cuya finalidad es estética y expresiva. Entonces ustedes pueden pausarlo para poder copiar con mayor comodidad. Y ahora viene los chicos que ya tuvieron clases conmigo conocen lo que viene a continuación, lo llamamos el discurso del Pancho y la Coca. Es una forma graciosa de llamarlo de algún modo. ¿Por qué en esta materia vamos a dedicar, y ya estamos dedicando tanto tiempo a estudiar literatura? ¿Qué sentido tiene hoy en día que nosotros nos detengamos a leer textos literarios? Bueno, hemos notado que con este asunto de la cuarentena, algunas cosas que parecían antes irrelevantes y de segunda categoría y de segunda necesidad, de repente se han impuesto como cosas más necesarias. Por ejemplo, no sé si han visto por ahí dando vueltas algún meme que dice de que las artes siempre han sido una necesidad de segundo orden, hasta que en la cuarentena, ¿qué sería de tu vida si no tuvieras música, imágenes, películas, libros y cosas para leer, ¿no? Cosas para mirar, cosas para entretenerte, para no volverte loco? Entonces fíjense cómo algo a lo que nosotros en general no le damos tanta importancia, no lo consideramos como algo necesario, en estos momentos es lo que nos puede proveer un poco de equilibrio, para no volvernos locos en el encierro. Entonces, ¿hasta qué punto el arte tiene su valor y tiene su importancia? ¿A dónde tenemos que llegar para empezar a valorarlo? ¿Para qué nosotros vamos a estudiar literatura? De hecho, el nombre de nuestra materia es Prácticas del Lenguaje. Saben que no siempre se llamó Prácticas del Lenguaje. Hasta hace unos años el nombre era Lengua y Literatura, que era bastante claro, ¿no? Bueno, es parte en la que nos dedicamos a estudiar la estructura del lenguaje y otra parte en la que nos dedicamos a leer textos ficcionales, textos literarios. ¿Por qué dejó de llamarse así? Y porque seguramente hay gente que ha pensado que la función principal del lenguaje, de la lengua, es la comunicación y que entonces lo más importante que los chicos tienen que aprender en la escuela de este área, de esta materia, son capacidades para comunicarse, ¿sí? Desarrollar las potencialidades de su comunicación y aprender de qué manera escribir y hablar contextos que cumplan con todos los requisitos prácticos de la vida. O sea que la materia está más pensada hacia el texto no ficcional, ¿sí? El texto que tiene una utilidad práctica, por eso se llama prácticas del lenguaje. Y quiero que sepan que yo soy un poco rebelde con esto, porque si bien es una obviedad que el lenguaje es comunicación y los que me conocen saben que yo soy
muy pesada con el tema de la corrección, me gusta que escriban y hablen correctamente, dedico mucho tiempo a trabajar sobre las estructuras, de manera que hablemos y nos comuniquemos y escribamos en modo correcto, adecuado y que le doy mucha importancia a esto. Sin embargo, yo creo que hay algo más que va más allá de la parte práctica del lenguaje, porque a veces nos olvidamos de que hay algo que hace posible la comunicación y que está más allá, que es el pensamiento. Saben ustedes que eh, nosotros no toda la vida pensamos de la misma manera, pero me refiero a cuestión técnica, no que opinemos lo mismo siempre. Cuando éramos chiquitos íbamos a la escuela en primer grado, cuando la señorita nos enseñaba a contar, a sacar cuentas, nos enseñaba con cosas concretas que podíamos tocar. 1, 2, 3, 4, ¿sí? Cuando sacábamos cuentas se mostraba, si tengo 3 lapiceras y agrego otras 3 lapiceras, ¿cuántas lapiceras tengo en total? Y te las mostraba y vos podías interactuar con las lapiceras y contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lapiceras. Y entonces primero pasabas por el pensamiento concreto de tocar, ver y contar una por una y después escribías en el cuadernito 6 lapiceras. Más adelante dejamos de usar las lapiceras y en nuestro pensamiento pasamos a sacar las cuentas con los dedos muchas veces. 6 más 4, ¿cuánto da? 6 más 1, 4, 10. Después de eso, espero, esa operación de contar y sacar una cuenta simple pasó a ser una operación que hacíamos con nuestra mente. Ya no necesitábamos los lápices, las lapiceras, los caramelos, las manzanas para poder sacar esa cuenta. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento pasó de algo concreto a algo abstracto. ¿De qué manera pasó? Bueno, pasó porque nuestra mente se fue desarrollando. ¿A través de qué se desarrolla esa capacidad del pensamiento abstracto? Fíjense, cuando uno es bebé o chiquitito, cómo expresa lo que necesita, lo que siente. Lo expresa a través de ruidos, a través de demandas más bien físicas, ¿no? Llorar, pero a medida que va creciendo puede traducir esas cosas que siente en palabras y pide, ¿no? Upa, mema, caca, ¿sí? Expresa las cosas que quiere. ¿Qué pasó adentro de esa cabeza? Pasamos de lo que no tenía palabra, lo que no tenía nombre, lo que era un sentimiento, una necesidad física, lo convertimos en un símbolo, que es una palabra. Cuando éramos más chiquitos, nuestros pensamientos eran imágenes, pero a medida que vamos creciendo, esas imágenes comienzan a traducirse en símbolos. Esos símbolos son las palabras. Entonces, adentro de nuestra cabeza, cuanto más estructuras de palabras tengamos, más complejo se vuelve nuestro pensamiento. Para poder pasar de lo simple a lo complejo, para poder pasar de lo concreto y tangible que tocamos a lo abstracto que existe solo en nuestra mente, necesitamos estructuras y esas estructuras se desarrollan, entre otras cosas, desarrollando el lenguaje. ¿Por qué desarrollando el lenguaje? Porque nosotros pensamos con palabras, no con palabras sueltas, pensamos con oraciones, pensamos con estructuras lingüísticas, estructuras de la lengua. Entonces, cuando nosotros hablamos de pensamiento, estamos hablando de lenguaje. Y cuando hablamos de comunicación también estamos hablando de lenguaje. Y son dos cosas que no se separan, ¿sí? Nosotros pensamos primero con el lenguaje y después con ese mismo lenguaje, que es un sistema de símbolos, de signos, lo traducimos de algún modo en palabras con las que nos comunicamos. Pero si no tuviéramos la palabra, sería imposible el pensamiento. ¿De qué otra forma pensaríamos si no tuviéramos palabras? Pensaríamos tal vez con imágenes. ¿Hasta dónde podemos pensar complejamente solo con imágenes? Necesitamos la palabra para pensar. Y acá yo introduzco el famoso discurso del Pancho y la Coca, cuando les digo que cuando nosotros no le prestamos atención al desarrollo
de nuestro lenguaje, estamos dejando de prestar la atención al desarrollo de nuestro pensamiento. Y si nosotros no somos capaces de pensar por nosotros mismos, otros piensan por nosotros y nos manipulan. Nosotros necesitamos tener estructuras de pensamiento propias para poder desempeñarnos en la vida de manera autónoma y no que haya otras personas que nos manipulen diciéndonos, mirá, ya regalan caramelo, vamos todos corriendo por el caramelo mientras acá nos están robando lo que tenemos en nuestra casa. Es una metáfora, obviamente. Vuelvo a la pregunta, ¿por qué estudiamos literatura? Porque los textos no ficcionales, los textos que utilizamos para la vida cotidiana, nos permiten del mismo modo, con tanta profundidad, que nosotros desarrollemos nuestras competencias lingüísticas, nuestras habilidades lingüísticas, pero lingüísticas no solo de hablar, sino el uso del lenguaje también para pensar. Cuando nosotros nos volvemos más grandes y hemos desarrollado todo esto del pensamiento abstracto, somos capaces de prever cosas, de sacar conclusiones, de establecer relaciones, de hacer operaciones mentales cada vez más complejas. Y cuanto más complejo es lo que hay dentro de nuestra cabeza, más difícil es que otros de afuera nos manipulen, porque nosotros tenemos la capacidad de pensar por nosotros mismos. Quiero mostrarles, para cerrar este tercer video, hay un cuarto, no se emocionen. Para cerrar este tercer video les quiero mostrar esto, que tiene que ver con esto que venimos hablando, ¿para qué estudiar literatura? Porque el lenguaje de la literatura es mucho más complejo que el lenguaje cotidiano. Cuando vimos poesía vieron que había que pensar bastante para entender el significado. Es un lenguaje que nos exige mayor profundidad de pensamientos. Y quiero cerrar este tercer video con este meme que tal vez algunos hayan visto, que es interesante para ilustrar esto. Dice que el idioma español tiene cerca de 300.000 palabras. Son muchas 300.000. Es una de las lenguas más ricas, probablemente. En el libro Don Quijote, que es la obra máxima en lengua castellana, Cervantes, el autor, usó unas 22.900 palabras diferentes. Fíjense el recorte. De 300.000 usó el 10%, menos del 10%. En una conversación entre dos profesionales jubilados, se usan unas 3.200 palabras, o sea que el 1%. Una canción de reggaetón tiene un promedio de 30 palabras, 0,01%, ¿sí? Por ciento. Y la mayoría de los jóvenes de la generación actual se comunican con 300 palabras, 0,1%. De ellas, 78 son malas palabras y 37 son emoticones. Chicos, si nuestra capacidad lingüística contiene nada más que 300 palabras, de las cuales muchas son malas palabras que no las podemos usar en cualquier ámbito, ¿de qué manera nosotros podríamos comprender lo que leemos y de qué manera podríamos tener un pensamiento crítico? ¿Se entiende? Esto no les hablé del Pancho y la Coca porque, bueno, vamos a ser un poquito más formales, no estamos en vivo, estamos mediatizados por la tecnología, pero pueden sacar sus propias conclusiones de a dónde vamos con lo del Pancho y la Coca. Chicos, si nosotros no desarrollamos la capacidad del lenguaje, si no aprendemos más palabras, si no profundizamos en el lenguaje, nuestro pensamiento va a ser absolutamente chato y sin ninguna profundidad, y otros van a pensar por nosotros y nos van a llevar de aquí para allá. Así que bueno, sepan que la propuesta de esta materia para este año es leer textos de verdad que nos ayuden a crecer también en este aspecto. Bien, paso al cuarto video en el que vamos a desarrollar dentro de la literatura cómo se expresa esta literatura, que son justamente los géneros literarios.